Soy Antonio Fernández. Tengo 67 años y mi nuera creyó que podía expulsarme de mi propia vivienda como si fuera un animal abandonado. Lo que ella ignoraba completamente es que yo poseía los recursos económicos necesarios para adquirir la propiedad ubicada justo al frente al día siguiente y transformar su existencia en una pesadilla constante desde primera fila. Pero espera, porque esta historia contiene más giros inesperados que cualquier telenovela y un desenlace que ni ella ni mi hijo jamás imaginaron posible. La historia completa comenzó hace aproximadamente 4 meses. Un domingo lluvioso que parecía ideal para permanecer en casa disfrutando de una tarde tranquila. Yo residía pacíficamente en la residencia que había construido personalmente hacía 3 décadas. Una casa hermosa de 2 niveles en un vecindario apacible en las afueras metropolitanas. Había enviudado hacía 6 años cuando mi amada Beatriz falleció de un infarto fulminante que devastó nuestras vidas completamente. Desde entonces vivía en soledad, pero satisfecho con mi rutina. Tenía mis costumbres establecidas, mis vecinos de toda la vida, mi jardín que cuidaba con dedicación absoluta, como si fuera mi tesoro más preciado. Los domingos, tradicionalmente, venían a almorzar mi hijo Fernando, con su esposa Lorena, y mis 2 nietos adorados, Daniel de 13 años y Carolina de 9. O al menos eso imaginaba yo que continuaría sucediendo eternamente. Aquella tarde dominical, mientras preparaba meticulosamente un guiso para toda la familia como realizaba cada fin de semana, sonó el timbre insistentemente. Era Fernando, pero su expresión facial mostraba algo que nunca había presenciado anteriormente. Detrás de él aparecía Lorena con esa sonrisa artificialmente forzada que utiliza cuando pretende conseguir algo específico. Los niños permanecieron esperando en el vehículo. «Padre, necesitamos conversar seriamente», me comunicó Fernando sin siquiera saludar apropiadamente. Se acomodaron en el sofá de la sala, y yo inmediatamente percibí que algo extraordinariamente raro estaba desarrollándose, porque Lorena nunca se sentaba cómodamente en mi residencia. Constantemente encontraba excusas para retirarse tempranamente. «Escucha, padre», empezó Fernando mientras se rascaba nerviosamente la cabeza, como hacía cuando era pequeño y había cometido alguna travesura infantil. Lorena y yo estuvimos conversando extensamente y consideramos que ya es momento oportuno de que pienses en trasladarte hacia un lugar más apropiado para tu edad avanzada. Un lugar más apropiado para mi edad, como si tener 67 años me convirtiera automáticamente en un inválido incapaz de vivir independientemente. La situación es la siguiente. «Don Antonio», me interrumpió Lorena con esa voz melosa que empleaba cuando deseaba convencer a alguien de algo. «Usted ya está mayor. Esta casa es excesivamente grande para una persona solitaria, y nosotros necesitamos desesperadamente más espacio para los niños. Pensamos que lo más conveniente sería que usted se traslade a un apartamento considerablemente más pequeño, cerca del centro comercial, y nosotros nos instalamos aquí». Me quedé en silencio varios segundos, no porque careciera de palabras para responder, sino porque no lograba creer absolutamente lo que estaban comunicándome. Mi propia nuera me estaba proponiendo que abandonara mi hogar para que ella y su familia se apropiaran de él. Y lo peor de todo es que mi hijo permanecía ahí asintiendo con la cabeza como si fuera la propuesta más lógica y razonable del universo. «Escucha, Lorena», le respondí lo más tranquilamente que logré controlarme. «Esta casa la construí yo personalmente con estas manos que observas aquí. Cada ladrillo individual,
Cada azulejo, cada rincón de esta vivienda contiene mi sudor y esfuerzo. No voy a trasladarme a ningún lugar porque esta es mi casa, y aquí permaneceré hasta el día que fallezca. «Ay, don Antonio», me respondió Lorena, con una risita nerviosa irritante. «No reaccione así. Nosotros no lo estamos expulsando violentamente. Solamente le estamos ofreciendo una opción considerablemente mejor. Reflexione sobre ello. Un apartamento más reducido, sin escaleras peligrosas, sin jardín que mantener constantemente, más cerca de los médicos y los centros hospitalarios por si llegara a necesitar atención médica». Fernando, quien hasta ese momento había permanecido completamente callado, decidió intervenir. «Padre, comprende la situación. Los niños están creciendo aceleradamente. Necesitan mayor espacio. Cada uno requiere su habitación individual. Aquí hay 3 dormitorios disponibles. Es el lugar absolutamente perfecto para nuestra familia. Tú solamente utilizas uno. El resto de la casa permanece completamente vacía». Ahí fue precisamente cuando comprendí que mi propio hijo me estaba expulsando, no solicitando respetuosamente, no consultando mi opinión, simplemente informándome de una decisión ya tomada. ¿Y si yo rechazo irme? Pues les pregunté directamente. Lorena enrojeció visiblemente y Fernando comenzó a elevar el tono de voz. «Padre, no seas egoísta. Piensa en tus nietos. Ellos necesitan crecer en una residencia como esta, con jardín amplio, con espacio para recrearse. ¿Tú qué vas a realizar con tanto espacio? ¿Para qué lo quería? Como si necesitara justificar por qué deseaba continuar residiendo en mi propia propiedad. Como si después de 30 años completos de trabajar arduamente para pagarla, de cuidarla meticulosamente, de construir recuerdos invaluables en cada rincón, ahora tuviera que proporcionar explicaciones. Miren», les dije poniéndome de pie del sofá, «ustedes están completamente equivocados si piensan que voy a abandonar este lugar. Esta casa me pertenece y aquí permanezco. Si necesitan mayor espacio, búsquense otra vivienda. Yo no me desplazo de aquí bajo ninguna circunstancia». Lorena se levantó abruptamente. «Don Antonio, usted está siendo extremadamente egoísta. Nosotros somos una familia joven. Tenemos toda la existencia por delante. Usted ya vivió su vida. Ya crió a su hijo. Ya tuvo su momento. Ahora es nuestro turno de disfrutar. Ya viviste». Esas palabras me impactaron como una patada directa en el estómago. Esta mujer me estaba comunicando que mi vida había terminado, que ya no poseía derecho a disfrutar de lo que me pertenecía, porque ellos eran más jóvenes. Se retiraron ese domingo sin consumir el guiso que había preparado cuidadosamente. Se marcharon diciéndome que me proporcionarían una semana para reflexionarlo, como si fuera una decisión que yo debía tomar, como si tuviera opción real. Esa noche no logré conciliar el sueño. Permanecí sentado en el sillón favorito de Beatriz, observando las fotografías de nuestra existencia compartida, recordando cada momento que habíamos experimentado en esa casa. Pero mientras más reflexionaba, mayor furia me invadía. ¿Cómo era posible que mi propio hijo me estuviera expulsando? ¿Cómo era posible que esa mujer me hablara como si fuera un obstáculo que había que eliminar? Al día siguiente, lunes por la mañana, tomé una decisión que transformaría todo completamente. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor indumentaria y caminé hasta la agencia inmobiliaria del centro. «Buenos días», le comuniqué a la empleada que me atendió. «Quiero comprar una casa, no alquilar, comprar. ¿Tienen algo disponible en la zona de Barrio Las Palmas?» La empleada, una señorita joven llamada Mónica, me observó con expresión de sorpresa evidente. «Don Antonio, ¿está completamente seguro? Comprar una propiedad es una inversión extraordinariamente grande.
¿No prefiere examinar primero algunas opciones de alquiler? Señorita, le respondí con la voz más firme que logré proyectar. Yo tengo 67 años. No soy un niño inmaduro. Si le comunico que deseo comprar una casa, es porque poseo el capital para realizarlo. Ahora, ¿puede mostrarme lo que tienen disponible? Mónica abrió una carpeta y comenzó a exhibirme fotografías de diferentes propiedades disponibles. Había casas hermosas, apartamentos modernos, pero absolutamente nada de lo que me mostraba servía para lo que yo tenía planeado en mi mente, hasta que observé una fotografía que capturó mi atención inmediatamente. «¿Esta casa? ¿Dónde está ubicada?», y le pregunté señalando una fotografía de una casa de 2 plantas notablemente parecida a la mía. «En Barrio Las Palmas, a 2 cuadras de la escuela primaria», me respondió Mónica. «Es una casa verdaderamente hermosa. Tiene 3 dormitorios, 2 baños completos, sala, comedor, cocina equipada y un jardín extenso. ¿Puedo visitarla hoy mismo?», y le pregunté ansiosamente. Mónica revisó su agenda y me confirmó que podíamos ir esa misma tarde. Regresé a casa y me dediqué a revisar meticulosamente mis ahorros acumulados. Después de que falleció Beatriz, yo había vendido el negocio de repuestos automotrices que poseíamos y había depositado todo ese capital en el banco. También tenía los ahorros de toda mi vida laboral. Cuando calculé todo, comprendí que tenía suficiente dinero para adquirir no una, sino 2 propiedades como la que me habían mostrado. Y ahí fue exactamente cuando se me ocurrió la idea más brillante de mi existencia completa. A las 3 en punto estaba en la inmobiliaria esperando a Mónica. Nos trasladamos hasta la casa en su automóvil, y cuando la visualicé desde el exterior, casi me caigo de la sorpresa absoluta. Era prácticamente idéntica a la mía, pero estaba ubicada exactamente enfrente de mi casa actual. Mónica me mostró todo el interior meticulosamente. La casa estaba en perfecto estado, recién pintada profesionalmente, con todos los electrodomésticos funcionando perfectamente. Era absolutamente perfecta para lo que yo tenía planeado. «¿Cuánto vale?», le pregunté directamente. Mónica me proporcionó un precio que estaba dentro de mi presupuesto disponible. Le comuniqué que la deseaba comprar, pero tenía una condición ineludible. «Necesito cerrar la operación esta misma semana». Mónica me observó como si hubiera perdido la cordura. «Don Antonio, normalmente estas operaciones requieren al menos un mes completo. Hay que realizar la tasación, revisar exhaustivamente los papeles, conseguir la aprobación bancaria si necesita un crédito». «No necesito crédito alguno», la interrumpí firmemente. «Voy a pagar todo en efectivo completo. Lo único que necesito es que me ayude a realizar todos los trámites lo más aceleradamente posible». Esa misma tarde firmé una reserva y dejé una seña considerable. Mónica me prometió que realizaría todo lo posible para acelerar los trámites burocráticos. Yo le comuniqué que le pagaría un extra si conseguía cerrar todo antes del viernes. El resto de la semana fue un torbellino de papeles, bancos, escribanos y firmas. Pero el jueves por la tarde, Mónica me contactó para comunicarme que todo estaba completamente listo. El viernes por la mañana sería el propietario legal de la casa ubicada enfrente de mi casa actual. Esa noche Fernando me llamó telefónicamente. «Padre, ¿ya reflexionaste sobre lo que conversamos? Necesitamos una respuesta definitiva». «Sí, hijo», le respondí. «Ya tomé una decisión. Mañana te la voy a comunicar personalmente». El viernes por la mañana, a las 9 en punto, estaba en la escribanía firmando la escritura de mi nueva propiedad. A las 10:30 ya tenía las llaves en mi posesión. A las 11 estaba parado en la acera del frente de mi casa original.
observando las dos propiedades que ahora me pertenecían legalmente. Fernando y Lorena llegaron ese mismo viernes por la tarde. Venían con las maletas de los niños en el vehículo, completamente listos para mudarse. Habían interpretado mi silencio como una aceptación de su propuesta. «Padre, dijiste que ya tenías una respuesta para nosotros», me comunicó Fernando mientras Lorena comenzaba a descargar las maletas del automóvil. «Sí, tengo una respuesta», le comuniqué, pero antes deseo mostrarles algo importante. Los conduje hasta la acera y señalé la casa del frente. ¿Observan esa casa? Es mía, la compré ayer. La casa del frente ahora me pertenece y me voy a trasladar allí el lunes. Así ustedes pueden quedarse con esta casa, pero yo los voy a estar observando diariamente desde mi ventana. Lorena se puso blanca como una pared. «¿Usted compró la casa del frente?», me preguntó con una voz que apenas se escuchaba. «Sí, Lorena, la compré para estar cerca de mis nietos, para vigilar que los cuiden apropiadamente y para asegurarme de que no se olviden de su abuelo». «Pero padre», me comunicó Fernando, «eso no tiene sentido lógico. Si tenías capital para comprar una casa, ¿por qué no te trasladaste a un barrio considerablemente mejor? ¿Por qué deseas quedarte aquí enfrente?» «Porque deseo observar cómo se las arreglan para mantener mi casa, hijo. Quiero ver si Lorena es tan buena administradora del hogar como afirma ser. Quiero ver si van a cuidar el jardín que yo planté o si lo van a dejar morir. Y sobre todo, deseo que mis nietos sepan que su abuelo está cerca, constantemente vigilando». Lorena comenzó a caminar en círculos como un animal enjaulado. «Don Antonio, usted no puede hacer esto. Esa es una locura absoluta. No puede comprarse una casa solamente para molestarnos». «No es para molestarlos, Lorena. Es para estar cerca de mi familia. Eso es lo que ustedes deseaban, ¿correcto? Que yo me trasladara a otro lugar. Bueno, ya me mudé a 50 metros de distancia». Durante los siguientes días, mientras yo me instalaba en mi nueva vivienda, pude observar desde mi ventana todo el movimiento de la mudanza de ellos. Era como poseer mi propio canal de televisión las 24 horas diarias. Lorena no podía ni salir al jardín sin sentir que yo la estaba observando. Y tenía razón, porque cada vez que ella aparecía, yo me asomaba a la ventana solamente para saludarla cortésmente con la mano. La mujer se estaba volviendo progresivamente loca. Fernando vino a conversar conmigo el martes por la noche. «Padre, esto se está volviendo extremadamente incómodo. Lorena no puede ni abrir las cortinas sin sentir que la estás espiando constantemente». «No la estoy espiando, hijo. Estoy en mi casa, observando desde mi ventana hacia mi ex casa. Si ella se siente incómoda, el problema es de ella, no mío». Los primeros días fueron genuinamente divertidos. Yo había comprado unos binoculares profesionales y desde mi dormitorio del primer piso tenía una vista absolutamente perfecta de toda la casa del frente. Podía observar cuando se levantaban, cuando desayunaban, cuando los niños jugaban en el jardín. Una mañana vi que Lorena estaba regando las plantas del jardín, pero lo estaba realizando incorrectamente. Les estaba echando excesiva agua a los rosales y muy poca a las plantas del fondo. No pude contenerme y salí a la acera. «¡Lorena!», le grité desde enfrente. «Los rosales no necesitan tanta agua. Los vas a ahogar completamente». Ella me observó con una expresión de odio que daba miedo, pero continuó regando como se le antojaba. Al día siguiente, los rosales comenzaron a ponerse amarillos. Yo sabía que iba a suceder porque había cuidado ese jardín durante 30 años completos. Pero lo que más me divertía era cuando recibían visitas.
Cada vez que llegaba alguien a la casa, yo salía al jardín a regar mis plantas o a barrer la acera. La gente se quedaba observando y Lorena tenía que explicar por qué el propietario anterior de la casa ahora vivía enfrente. Un día llegó la madre de Lorena a visitarla, una señora mayor llamada Patricia, que siempre había sido extremadamente antipática conmigo. Cuando la vi llegar, me puse una camiseta bien colorida y salí a lavar el automóvil en el jardín delantero. Durante toda la visita de Patricia, yo estuve trabajando en el jardín delantero. Podía observar por la ventana que las dos mujeres me miraban y hablaban de mí. Era evidente que Patricia le estaba comunicando a Lorena que yo era un viejo perturbado. Cuando Patricia se fue, Lorena salió a la acera y me gritó desde enfrente: «Don Antonio, usted está completamente loco. No puede pasarse el día entero espiándonos». «No los estoy espiando», le grité de vuelta. «Estoy viviendo mi vida en mi casa. Si no les gusta que los observe, cierren las cortinas». La situación se intensificó cuando comprendí que desde mi casa podía escuchar todo lo que hablaban en el jardín del frente. Una noche escuché una pelea terrible entre Fernando y Lorena. Ella le gritaba que yo la tenía completamente harta, que no podía vivir así con el suegro vigilándola constantemente. Al día siguiente me compré una cámara con un zoom extraordinariamente grande y me dediqué a capturar fotografías de los pájaros que venían al jardín del frente. Cada vez que Lorena salía, yo apuntaba la cámara en su dirección y simulaba que capturaba fotografías. La mujer se estaba volviendo paranoica. Una tarde, mientras yo estaba regando las plantas del jardín delantero, llegó un automóvil de la policía. Se bajaron dos oficiales y se dirigieron a mi residencia. Lorena había llamado a la policía para denunciarme por acoso. «Buenas tardes, señor», me comunicó uno de los policías. «Recibimos una denuncia de que usted está molestando a los vecinos del frente. ¿Es cierto esto?» «Oficial», le respondí lo más tranquilamente que pude. «Yo resido en esta casa que compré con mi capital. Desde mi casa puedo observar hacia donde se me antoje. Si la señora del frente tiene algún problema con eso, que ponga cortinas más gruesas». El policía me observó y después observó hacia la casa del frente, donde Lorena estaba parada en la puerta esperando que me arrestaran. «¿Usted está en su propiedad?», me preguntó. «Sí, oficial». «¿Y desde su propiedad puede ver la casa del frente?» «Sí, oficial. Como cualquier persona puede ver la casa de cualquier vecino». El policía se acercó a Lorena y le explicó que yo no estaba realizando nada ilegal, que mientras permaneciera en mi propiedad, tenía derecho a observar hacia donde deseara. Lorena se puso colorada y comenzó a discutir con el policía, pero él le comunicó que no había nada que pudieran realizar. Cuando los policías se fueron, yo me senté en una silla en el jardín delantero y me dediqué a disfrutar mirando hacia la casa del frente. Lorena se metió adentro y cerró la puerta violentamente. Esa noche escuché otra pelea, pero esta vez fue diferente. Lorena le gritaba a Fernando que ella no aguantaba más, que se deseaba ir de esa casa, que yo la tenía enferma de los nervios. Fernando le decía que no podían irse, que habían gastado todos sus ahorros en la mudanza, que no tenían a dónde ir. Al día siguiente, Fernando vino a conversar conmigo. «Padre, necesitamos solucionar esto de alguna manera. Lorena está al borde de un ataque de nervios. No puede continuar viviendo así. ¿Y qué deseas que haga?», le pregunté. «Que me traslade otra vez, que venda esta casa que recién compré. Ustedes deseaban que me fuera de mi casa y yo me fui. Ahora tienen que aceptar las consecuencias». Pasaron 2 semanas más y la situación empeoró considerablemente. Lorena había comenzado a gritarles a los niños cada vez que deseaban jugar en el jardín.
Les decía que el abuelo perturbado los estaba observando y que era mejor que se quedaran adentro. Una tarde vi que Daniel, mi nieto mayor, estaba llorando en el jardín. Salí de mi casa y me acerqué al alambrado que separaba las dos propiedades. «¿Qué te sucede, Daniel?», le pregunté. El chico me observó con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá dice que vos estás enojado con nosotros y que por eso nos vigilás todo el tiempo. Dice que es culpa nuestra que tengas que vivir acá enfrente». «No, mi amor», le comuniqué. «Yo no estoy enojado con ustedes. Ustedes no tienen la culpa de nada. Yo vivo aquí porque deseo estar cerca de ustedes para cuidarlos y para que sepan que el abuelo los ama mucho». En ese momento apareció Lorena como una furia. «Niños, adentro inmediatamente. Ya les comuniqué que no hablen con él». «Lorena», le grité, «son mis nietos. Tengo derecho a conversar con ellos». Esa noche hubo la pelea más grande que había escuchado hasta ese momento. Lorena le gritaba a Fernando que no aguantaba más, que yo le estaba arruinando la vida completamente. Y cumplió su amenaza. Al día siguiente por la mañana vi desde mi ventana cómo Lorena preparaba las maletas de los niños y las subía al automóvil. Fernando trataba de convencerla de que no se fuera, pero ella no le hacía caso. Cuando se fueron, la casa del frente quedó en silencio absoluto. Fernando se quedó solo viviendo en esa casa que había deseado tanto conseguir. Pero ahora era una casa vacía, sin risa de niños, sin ruido de familia. Una noche, después de una semana de estar solo, Fernando tocó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, vi que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Padre», me comunicó, «¿podemos conversar?» «Claro, hijo. Pasa». Se sentó en mi sofá nuevo y se tapó la cara con las manos. «Padre, creo que cometí un error. Lorena me está pidiendo que elija entre ella y vos. No sé qué hacer. Yo amo a mi familia, pero también te amo a vos». «Mira, Fernando», le comuniqué, «yo no te voy a obligar a elegir, pero sí te voy a comunicar algo. Si tu mujer te está pidiendo que elijas entre ella y tu padre, es porque no te ama tanto como afirmas. Una mujer que te ama genuinamente nunca te va a pedir que abandones a tu familia». «Tenés razón, padre. Nosotros cometimos un error. Te pedimos que te fueras de tu casa sin ni siquiera preguntarte qué sentías. Te tratamos mal». Esa conversación transformó algo entre Fernando y yo. Comenzó a venir a casa más frecuentemente, a veces solamente para conversar como hacíamos antes de que se casara. Una tarde, mientras disfrutábamos juntos en mi jardín, llegó un automóvil que yo conocía perfectamente. Era el automóvil de Patricia, la madre de Lorena, pero esta vez no venía sola. Venía con Lorena y con mis dos nietos. Patricia se bajó del automóvil como un general de guerra y se dirigió directamente hacia donde estábamos sentados. «Don Antonio, necesitamos conversar», me comunicó con esa voz autoritaria que usaba para intimidar a la gente. «Converse libremente. Señora Patricia, usted está haciendo sufrir a mi hija con esta venganza infantil. Lorena no puede ni dormir tranquila, sabiendo que usted está ahí enfrente, vigilándola constantemente». «Señora Patricia», le comuniqué levantándome de la silla. Su hija fue quien comenzó este problema cuando decidió expulsarme de mi propia casa. Yo no la estoy haciendo sufrir. Yo estoy viviendo mi vida en mi propiedad. En ese momento, Daniel y Carolina se bajaron del automóvil y corrieron hacia mí. «¡Abuelo!», gritaron los dos y me abrazaron fuertemente. Los extrañaba tanto que casi me pongo a llorar ahí mismo. «Te extrañamos mucho, abuelo», me comunicó Carolina. «Mamá dice que estás enojado con nosotros». «No, mi amor, yo no estoy enojado con ustedes. Yo los amo más que a nada en el mundo». Observé a Lorena,
que estaba parada al lado del automóvil con expresión de pocos amigos. «Lorena», le comuniqué, «vos les dijiste a los niños que yo estoy enojado con ellos». Mientras los niños observaban todo, Patricia se acercó a mí y me habló en voz baja. «Don Antonio, ¿cuánto desea por esta casa? Nosotros le pagamos lo que usted pagó y un poco más, pero se traslada a otro barrio. ¿Qué le parece?» Me reí fuertemente. «¿Usted me desea comprar mi casa, señora Patricia?» «No, gracias. Esta casa no está en venta. Yo aquí estoy cómodo y aquí permanezco». Los llevé adentro de mi casa nueva. Los niños estaban maravillados con todo. «Abuelo, qué hermosa que está tu casa», me comunicó Carolina. «¿Podemos venir a visitarte más frecuentemente?» «Claro que sí, mi amor. Ustedes pueden venir cuando deseen. Esta siempre va a ser la casa de su abuelo». Mientras los niños observaban todo, Lorena se acercó a mí. «Don Antonio, necesitamos terminar con esta situación. Esto no puede continuar así». «Tenés razón, Lorena. Esto no puede continuar así. Pero la solución no es que yo me vaya. La solución es que vos aprendas a vivir en paz con tu suegro». Lorena se quedó callada unos segundos. Después suspiró y se sentó en mi sofá. «Don Antonio, ¿usted no comprende que nosotros necesitábamos más espacio? Los niños están creciendo. Cada uno necesita su habitación. En nuestro apartamento anterior estaban muy apretados». «Comprendo que necesitaran más espacio, Lorena. Lo que no comprendo es por qué tenían que expulsarme a mí de mi casa, en lugar de buscar otra casa más grande para ustedes». «Porque su casa era perfecta para nosotros. Porque esa casa era mía, Lorena. Porque yo la construí, la pagué, la cuidé durante 30 años completos. Porque ahí viví los mejores momentos de mi vida con mi esposa. Porque no soy un mueble que se puede cambiar de lugar cuando molesta». Preparé refrigerios para los niños. Nos sentamos todos en la sala de mi casa nueva. Era extraño tener a toda la familia junta después de tanto tiempo de peleas y problemas. Después de la merienda, Patricia comunicó que era hora de retirarse. Los niños no deseaban irse, pero Lorena insistió. Cuando se estaban yendo, Fernando se quedó un momento más. «Padre», me comunicó, «creo que Lorena está comenzando a comprender que cometió un error». «Esperemos que sí, hijo, porque esto no se puede arreglar solamente con que ella comprenda que se equivocó. Se arregla cuando ella pida perdón y cuando admita que me trató mal». Los días siguientes fueron diferentes. Lorena había regresado a la casa del frente, pero ya no me gritaba cuando me observaba en el jardín. Ya no cerraba las cortinas cuando yo estaba en la ventana. Parecía más resignada que enojada. Una mañana, mientras yo estaba regando las plantas del jardín delantero, la vi que salía a tender ropa en el jardín del frente. Por primera vez en semanas no se metió adentro cuando me vio. Se quedó tendiendo la ropa tranquilamente. «Buenos días, Lorena», le comuniqué desde mi jardín. Ella me observó. Dudó unos segundos y me respondió. «Buenos días, don Antonio». Era la primera vez en meses que nos saludábamos como personas civilizadas. No fue mucho, pero era un comienzo. Esa tarde Fernando vino a visitarme. «Padre», me comunicó, «Lorena desea conversar con vos. Dice que está cansada de pelear y que desea ver si pueden encontrar una solución». Al día siguiente, por la tarde, Lorena tocó el timbre de mi casa. Cuando abrí, vi que venía con una... «Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos».